Ministro, gracias por aceptar la invitación. Una primera consulta. ¿Cómo está calificando el trabajo militar dentro de las fuerzas de tarea conjunta? Muy positiva la tarea desde el punto de vista de los efectivos militares, pero no podemos separar, tenemos que hablar necesariamente de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque tienen componentes de otras instituciones, la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidroga. Eso tiene su plena justificativa en base a la modificación de la ley. ¿Por qué se emplea elementos militares en apoyo al ámbito interno en cuanto a la seguridad? Inicialmente un poco difícil para que puedan congeniar todas las instituciones, pero hoy por hoy podemos decir de que existe una identificación plena con la causa. Los componentes toman como una causa nacional tener que intervenir en la zona norte del país para devolver la seguridad y la tranquilidad en aquella zona muy afectada en estos momentos. Debemos considerar, Oscar, que desde el primer momento se tuvo la realidad de que la lucha no va a ser fácil, que la lucha va a tener su tiempo, que de ninguna manera podemos decir de que inmediatamente se va a obtener todos los logros que uno se propone, porque en una lucha asimétrica de esta naturaleza es difícil responder cuando nuestro sentido común dice, bueno, los grupos criminales son apenas 30 o 50 y la Fuerza de Tarea Conjunta tiene una fuerza de gran envergadura. El sentido común te dice de que los éxitos serían rápidos, pero no es así. Sí, pasa, ministro, sí. Y esta es una acotación particular. En los discursos electorales no se dice estas cosas, por el contrario, se alienta de que rápidamente se va a solucionar el problema y todos sabíamos que no es así. Lamentablemente, la expectativa de la ciudadanía es sobre las proclamas electoralistas de 2013 y eso finalmente hoy tiene su consecuencia, eso tenemos que admitir. Porque ustedes están comprobando ausencia de Estado de hace cuántos años, no de este gobierno solamente, de todos los gobiernos anteriores. Por eso pagamos esas consecuencias, pero el discurso fácil, nosotros vamos a terminar ahora, estos no lo hicieron porque algunos apadrinan y son los jefes, etcétera, y resulta ser que pasan 2 años y tampoco hay resultado. Usted lo está diciendo. Nosotros hemos encarado de una manera muy diferente, Oscar. El señor presidente de la República ha entendido perfectamente de que esta no es una lucha fácil y que se debe utilizar las capacidades que dispone el Estado para hacer frente a las diversas amenazas. Lo dijo, en el norte hay 2 desafíos, dijo cuando asumió. Primero, las fuerzas propiamente de EPP y la ausencia de Estado. La ausencia de Estado, duda, que tiene su tiempo. No cabe la menor duda. Llevado en descuido. Hoy por hoy, paralelamente a la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta, existe una intervención de la acción integral de gobierno, donde convergen unas veintenas de instituciones para trabajar en el marco de la Coordinadora de Acción Integral, que lo está coordinando el Consejo de la Defensa. En ese orden podemos decir que mediante la permanencia continua de la Fuerza de Tarea Conjunta, estas instituciones están desarrollando sus actividades. El Ministerio de Obras Públicas, también con el Comando de Ingeniería trabajando, han asfaltado aproximadamente 280 kilómetros de camino que casi en la zona. En la zona, Concepción, San Pedro, 140 kilómetros de empedrado. Se han construido más de 2.000 viviendas en ambos departamentos. Se ha instalado el sistema de provisión de agua potable en más de 30 comunidades, con excavación de 36 pozos artesianos, cuando antes la gente iba a buscar kilómetros y kilómetros del arroyo para traer agua, que son cosas muy importantes. El Ministerio de Agricultura ha asistido a más de 27.000 familias. O sea, son varias las obras. Son varias obras que están realizando. Más. Es decir, decía el presidente, se necesita mucho más. El presidente decía los otros días, hicimos mucho, pero se siente más lo que la gente sigue reclamando como su necesidad de lo que se hizo, y eso es normal, que ocurra. Sí. Decían de un costo aproximado. ¿Cuánto cuesta el operativo
en las fuerzas de tarea conjunta? ¿Es un todo también o cada uno de los integrantes maneja un presupuesto aparte? Militares, policías, Senat, ¿o hay un presupuesto integrado? Te agradezco la pregunta, Oscar, porque hay informaciones muy malintencionadas. Se habla que existe un presupuesto que se ha gastado de 24 millones de dólares, que es absolutamente falso. Voy a hablar del punto de vista de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas destinan de su presupuesto ordinario para la Fuerza de Tarea Conjunta. Como Fuerza de Tarea Conjunta no existe un presupuesto aparte. No existe. O sea, las Fuerzas Armadas ha gastado del 2013 al 2015 aproximadamente poco más de 4 millones de dólares. Pero yo voy a hacer un ejemplo nomás que va a dar para pensar. De los gastos que conlleva la alimentación, combustible para movimiento de vehículos, aeronaves, de vestuarios, de gratificaciones y otros gastos, haciendo una síntesis y un cálculo, cuánto el Estado paga por día a un efectivo destacado en la Fuerza de Tarea Conjunta, oscila de 60 a 62 mil guaraníes por día. El Estado actualmente paga como viático a cualquier funcionario del Estado más que esto, más de 60 mil guaraníes por día. Para hacer nomás una comparación, y los efectivos militares y también los efectivos policiales y los efectivos de otras instituciones van allá poniendo en riesgo su vida y el instante a instante. Para ellos no existe feriado, ellos no tenían Año Nuevo, no tienen Semana Santa, y la familia acá, y la preocupación en la familia. Seguro. Pero a eso hay que agregar la convicción plena que tienen los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de haber asumido el compromiso con la patria y con la sociedad. Y está en condiciones de morir por ello. Por último, ¿tienen pedido para cooperar en otras tareas? La cuestión básica de defender a las autoridades, el peligro interno, etcétera, se cumple en la premisa del sistema de defensa nacional. Sí, se cumple. Pero digo, las tareas complementarias, esas que mencionó, ¿también allí participan las Fuerzas Armadas? Son muchas las tareas complementarias que realizan las Fuerzas Armadas. El Comando de Ingeniería está haciendo caminos en la zona norte del país. ¿Entra dentro del presupuesto o es fuera de ese presupuesto? Fuera del presupuesto. Eso es apoyo, por eso la confusión, porque se ha comprado maquinarias que tiene mucha importancia para que la Fuerza Armada pueda ejercer su aporte social. Correcto. Ministro, usted hablaba de un presupuesto, para redondear. Hay gastos reservados, sin duda, y no voy a ser el primero en decir que no lo van a poder comentar. Y la gente sabe, gastos reservados son gastos reservados. Sí. ¿Tiene que ver eso o no? Porque a veces lo que se ensaya es saber que ese dinero también existe, pero no se puede mencionar. En los otros gastos que yo había mencionado está incluido, Oscar. Está incluido. En el presupuesto. Sí. ¿Cuál es, finalmente, por último, las amenazas actuales a la defensa nacional independientemente de la situación en el norte? Algo en particular, depredación, recursos naturales, ingreso de gente deforestando, ¿son cosas que están teniendo en cuenta para el futuro? Sí, debemos hablar que son las amenazas, varía mucho conforme al contexto internacional y nacional. La agresión de un Estado a otro Estado está muy lejos en este momento, más todavía en nuestra región. En Sudamérica y con los vecinos existe muy buen relacionamiento y no se espera la amenaza de agresión de un Estado a otro Estado. Sin duda. Pero existen muchas amenazas que incluso ya no son modernas, que hasta hace poco decíamos que eran amenazas modernas, terrorismo, que surgen en el interior del país y también son amenazas comunes con relación al crimen organizado, a la mafia transnacional, al narcotráfico. Para nosotros en este momento, el cambio climático también afecta notablemente, que produce grandes catástrofes. Hoy por hoy se está enfocando el empleo de la Fuerza Armada en tareas de defensa civil,
de defensa del medio ambiente y de apoyo a la población en el sentido de emplear los medios que tienen las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la asistencia médico-odontológica en la zona norte del país y en cualquier zona. Desde el 2013 al 2015, en los operativos de atención médica odontológica se han atendido a más de 39.000 personas, que es parte del trabajo. Que es parte del trabajo. O sea que nosotros no nos limitamos solamente a preparar para una guerra convencional. Sin duda. Ministro, gracias por su tiempo. Ya presentó su proyecto de presupuesto, porque el ministro de Hacienda viene dentro de un ratito y ya sabemos que el presidente se va a limitar a lo que exclusivamente figura en el presupuesto. Se le pidió ya que no vayan a pedir ampliación y todas esas cosas. Y vamos a pedir lo justo, considerando la capacidad del Estado, pero con el ministro de Hacienda ya estaba hablando antes y le voy a esperar para hablar después.